Hola, hola. Hola Seba, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien o no? Perfecto, sí, perfecto. Sí, sí. Ahí. Sí, bárbaro, se escucha bárbaro. Ah, no, yo no lo escuchaba a usted, tenía abajo el micrófono. Ya no los veo, ¿no? Ya llega No, Pilar y está habilitada la cámara. bueno, arrancamos en el horario. Ah, me dicen acá los chicos, sí se escucha. Franco, de acá del estudio. Sí, igual siempre esperamos un poquito porque la gente va llegando un poquito tarde, así que le Totalmente, damos sí. tiempito. Suele pasar. En las clases de la Quería, facultad me pasó. quería hacer una prueba de compartir pantalla y eso para... Estaría bueno porque nosotros estamos habituados al Meet, no tanto al Zoom, pero es prácticamente lo mismo. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Dejo de compartir? como quiera Seba, no hay drama. ¿Cómo anda Tucumán? ¿Por preocupado? Bien, bien. Igual a todos en cuanto al contexto este de COVID y demás. Claro. Imagino que parecido a ustedes con el tema del calor, ya ahora en diciembre, No, pero ustedes son famosos por sus calores. es nuestra humedad la que nos hace más famosos Humedad, sí, la humedad de ustedes. que el calor. Pero bien, che, bien, bien. Por suerte, bien. Nosotros terminando el año de clases de facultad, en mi caso, que terminamos la semana pasada. Ah, Y sos bueno, profe de... sí, profe de taller acá en Tucumán, en la Facultad de Arquitectura. Ajá. ¿Se Eh, viene ayer se va? sí, sí, en el taller Combes. Yo fui alumna tuya en cuarto. Ah, mira, en tercero debe ser. Tercero, sí, con la Tercero, Silvia tercero. y no me acuerdo quién más era el otro arquitecto. ¿Con quién, disculpa? Con Silvia. Ah, Silvia Politi. Bueno, tiene que haber sido Carlos Sáez y Luis Astudillo en ese momento. Sí, no me acuerdo Eran- quién era. Eran tres arquitectos, Silvia y dos arquitectos Ah, no, varones. entonces era Carlos, Silvia y yo. Fue un año que estuvimos los tres juntos. Y hace mucho ya. Sí, ¿no? Debe ser de eso, deben ser 6 años. No tanto. 5, Cuatro. Cuatro me 4. parece. Así que bien, che, por suerte eh, se termina un año difícil. Esperemos a ver qué pasa cuando empiece el otro. Muy incierto, ¿no? El 2021 no se Y sabe sí, que sí, a todos nos pasa en todos está el los factor ámbitos, ¿no? de que nos vuelvan a cerrar en enero, en febrero, estamos todos especulando con eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y es muy loco todo lo que está pasando en realidad. En realidad Sí, es una cosa totalmente. que uno no se podría haber imaginado, no sé, hace no sé, un año atrás, cuando estábamos Eh, terminando el 2019, que ya venía siendo un año medio difícil. ¿Quién se hubiera imaginado esto? ¿Y el Pero taller tuvieron la entrega ahora o la dejan para el año que viene? en taller lo que hicimos, la facultad en el contexto este programó un calendario para que las entregas puedan entregarse en el mes de febrero. Habrá una instancia después de diciembre de 3 semanas en febrero, pero bueno, cada taller, en función de cómo trabajó en este segundo semestre, lo manejó como mejor le pareció o como consideró que si se llegaron a los objetivos o no de cada nivel. En el caso nuestro, tuvimos preentrega la semana pasada y los chicos tienen la entrega final en febrero, el 8 de febrero, por ahí. Claro, Creo sí, que los talleres hizo así, que yo escuché por ahí de algunos amigos, les dieron hasta febrero, primeros días de marzo.
Sí, te diría que la mayoría de los talleres debe haber tomado la opción esta de terminar el ciclo en febrero por una cuestión de que tuvimos varias semanas menos de clase, entonces los contenidos que se espera que adquieran los alumnos es muy difícil en una cuestión de tiempos, desarrollar trabajos de arquitectura en menos de 12 semanas es muy difícil, digamos, hay muchas cosas que cuesta, porque los chicos también se les condensa todo lo que es taller y también las teóricas, entonces, más las mesas que tienen que rendir. Fue un año bien complicado y también desorganizado en el aspecto que no, nadie se imaginaba que esto iba a durar tanto tiempo y sigue durando, digamos. ¿Y virtualmente pudieron hacer algo? Algo como que... Sí, clase, desarrollar cosas. No, clases, la verdad que tuvimos siempre clases, ninguna presencial, todas a distancia, todas por Meet. Nosotros en el caso nuestro teníamos lunes, martes y miércoles, Meet de 3 horas cada día, con los alumnos, viendo trabajos, con clases teóricas, con colgadas virtuales. Fue una experiencia distinta que nos amigó con un montón de herramientas, ¿no?, que te permiten esto, interactuar a la distancia en temas de arquitectura o un montón de otros temas que estuvo muy bueno. Lo que sí es muy desgastante, digamos, el poder transmitir algunas situaciones que uno estaba acostumbrado desde lo presencial. Escuchar una charla 1 hora y media, una vez al mes, cada 2 meses no pasa nada, pero estar todos los días, Claro. y también con la cabeza lúcida, ¿no? Para acompañar a los alumnos en un proceso que también a ellos les costó un montón y a los docentes también, entonces fue un año diferente, digamos. O sea, yo creo que uno de estos tipos de cosas, y nos pasa en el ámbito profesional a nosotros, eh, siempre de esto sacas un montón de cosas que la capitalizás para más adelante, digamos. Entonces, en ese aspecto, hay que ver el vaso medio lleno. Este filar. No empezamos todavía, estamos probando. Hola. 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 Ana y... Yo soy Pablo, ya voy a hacer mi imagen, yo soy presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien. Así que bueno. Ahí vamos subiendo el número de participantes de a poquito. ¿Ahí viste en la cámara si quieren decir? Y yo noté dos periodos de la virtualidad forzada que tuvimos. Uno, en esos primeros 20 días, viste, que el mundo estaba parado, que uno vivía encerrado realmente. Y hasta un poquito más, te diría, primeros 45 días, si bien cerrados. Que fue realmente increíble, y bueno, toda esa etapa de Zoom era como, no sé, yo no sé, me sentía como esa película de ciencia ficción que te metes en el búnker, viste, que emitís señales de radio para ver si hay alguien vivo, una cosa así. No me acuerdo esos días, 30 días sin salir absolutamente nunca de la casa. Nunca, eso nunca. fue increíble. ¿Cómo se abre Esa fácil? época fue bien intensa y bien... Y después, bueno, esta otra, que la virtualidad es casi una cosa medio preventiva, ¿viste? Medio de precaución, o sea, que estás medio afuera, medio adentro, que es diferente, ¿no? Pero sí, qué sé yo, muy intenso, ¿no? Un cambio de modalidad, pero también un bombardeo de cosas y de ofertas, ¿no? De cosas para ver, cosas para escuchar que no te dan. Sí, impresionante. Nos pasó esos primeros 3 meses de querer ver charlas constantemente y no te alcanzaba los vivos de Instagram, los Zoom, los Meet para ver todo. ¿No estamos transmitiendo nosotros en vivo? ¿No se puede? No, después queda grabada la charla en Facebook del colegio, parece. ¿Las críticas también eran virtuales o había individuales o generales? Y nosotros trabajamos en el taller con
con críticas grupales para ver conceptos generales, para no estar repitiendo. En cualquier presencial también, ¿no? Trabajamos con críticas generales para no repetir conceptos, ¿no? Y después sí, cuando estábamos pasando ya, cuando estaba en mitad del cursado, ya hacemos semanas generales y semanas de tablero, que serían ya particulares con cada alumno. Nosotros en tercero este año tuvimos el primer semestre como 70 alumnos y el segundo 50, pero trabajamos en grupos de a dos. Entonces, trabajamos con todos juntos una semana y después en grupos, como somos 3 profes, con Carlos y con Lu, nos separamos en grupos más reducidos y ahí sí hacemos toda una semana críticas de tablero de cada trabajo, digamos. Pero todos los niveles trabajaron de la misma manera, inclusive los proyectos finales también. La verdad que el trabajo de los profes, bueno, como todos fue bastante exigente, digamos. Una paciencia única. Sí. No es lo mismo estar presencial que 5 o 6 horas al frente de la computadora criticando. Y suponiendo que la tecnología ayuda, ¿no? Porque acá en Tucumán por lo menos te quedas sin luz, te quedas sin internet, Claro. y los chicos también, es todo un tema. Sí, es lo que pasó en la segunda charla con Benja Acuña, que justo veníamos bien y casi sobre el final le agarró la lluvia y cada 20 minutos o menos se cortaba el internet y tenían que volver a conectarse y se caía y no, era traumático. Sí, es complicado, hay muchas cosas que uno no puede prever. Benjamín fue alumno nuestro también ahí en el taller. Sí la vi a la charla, yo... Cuando se cortó la primera vez ya tenía que buscarlo en mi nene de Paco, así que no la pude seguir viendo. Después la vi por Facebook, digamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y una hora más o menos. Sí, no hay que hacerlas tan largas también, si no la gente se corta. No sé si a ustedes les parece. La de Buenos Aires, la de CEPAO. La INSA. Sí, 40, 50 minutos. 20 personas. Si a ustedes les parece, chicos, hay 20 participantes ya presentes. Perfecto. Yo les quería dar las gracias para los participantes. Soy el presidente del Colegio de Arquitectos, mi nombre es Pablo Forbiche. Estamos acá cerrando este año de este ciclo de webinars que empezamos hace un par de meses atrás con un ciclo de arquitectura cordobesa, seguimos con arquitectura rosarina y estamos cerrando con ustedes, chicos, con el ciclo de arquitectura tucumana. Bueno, ha sido muy grato para nosotros poder hablar de arquitectura, aunque sea a través de este medio virtual, que, bueno, por lo menos nos sirve para acercarnos y conocer lo que se está haciendo en otros lugares, y tenemos la pretensión de terminar haciendo el ciclo de arquitectura jujeña y ver si de alguna manera estas vinculaciones que estamos haciendo con ustedes, con los chicos de Rosario, de Córdoba, generan algún otro tipo de cosas que tenemos grandes expectativas en eso. Así que simplemente agradecerles por su participación, nos encanta que puedan contarnos lo que están haciendo y lo que están pensando, y agradecer mucho a todos los presentes por sumarse a esta propuesta que tanto nos ha gustado desarrollar, y particularmente a Ana, que se ha encargado de organizar el ciclo de arquitectura tucumana con gran éxito. Así que muchas gracias a todos y bueno, los escuchamos. Bueno, muchas gracias también a ustedes. La verdad que teníamos como una pequeña cuenta pendiente con Jujuy, porque también cuando empezó el tema de la pandemia, los chicos de Horizontal, Carlos de Horizontal Arquitectos, Claro. nos habíamos comunicado con la idea de armar algún tipo de ciclos de charlas más enfocadas hacia el norte, ¿no? Pensando que no todo pasa de Córdoba hacia Buenos Aires, sino que acá también hay cosas interesantes para escuchar, para ver, así que muchísimas gracias por la invitación, y sí, la idea sería que podamos esto en algún futuro inmediato, no tan lejano, poder
armar algo interesante, capaz que con el Colegio de Arquitectos de Tucumán, también en las otras provincias del norte estaría interesante que se pueda armar algo, digamos. Hay mucho para ver, nosotros vemos muchas cosas de Jujuy también. Y tenemos las mismas condiciones, dentro de todo climáticas, ambientales, de contextos económicos. Entonces, la verdad que es interesante ir pasándose la información que tenemos todos para generar mejor arquitectura siempre. Empezamos. Empezá. Bueno, para los que no nos conozcan, bueno, nosotros somos el Estudio Plural Arquitectos. El estudio se funda en el año 2007 por 4 arquitectos: Pilar Navarro, Luis Ávila, Gabriel Weinerman y yo, Sebastián Roldán. Ahora, a partir del año pasado, ya Gabriel no está con nosotros por inquietudes personales de él, empezó su camino solista, digamos. Y bueno, a lo largo de estos años el estudio empezó desarrollando proyectos de arquitecturas, como cualquier estudio de arquitectura que empieza, ¿no? Cosas, remodelaciones, viviendas, y después pudimos empezar a buscar las oportunidades y empezar a cambiar un poquito de escala en el tipo de proyectos que nos tocó hacer, hasta el día de hoy, que bueno, ya mostraremos un poco del trabajo del estudio, ahora en las próximas diapositivas. Cuando Ana nos preguntó qué tema, ¿no? Qué tema íbamos a tocar acá en la charla, es algo difícil de elegir, porque nosotros tenemos muchísimas inquietudes que tienen que ver con la arquitectura, con la ciudad, con el espacio, con el hábitat, y nos pareció que el momento en el que está pasando el estudio está hoy un poco más enfocado en la ciudad. Entonces el tema que decidimos pasar acá para la webinar fue arquitectura y ciudad. Entendiendo, nosotros desde el punto de vista optimista de la profesión, eso es algo que Gabriel siempre lo teníamos presente con él acá en el estudio, es que la arquitectura siempre nos da una oportunidad, ¿no? En cualquiera de las escalas en las que nos toque intervenir. Y a lo largo de estos años, el haber tenido la posibilidad de ir cambiando de escala, también nos hizo empezar a entender el aporte que uno, en cualquiera de las escalas en las que les toque trabajar, puede dar a la ciudad. Que en definitiva, nosotros los arquitectos tenemos esa oportunidad con un pequeño granito de arena, del tamaño que fuera, de hacer ciudad. Entendemos que con la arquitectura todos nosotros podemos definir en qué tipo de ciudad queremos vivir, entendiendo que hay muchos otros contextos que tienen que ver con lo económico, lo político, en fin, y ese es el mensaje que nosotros en la facultad nos dieron en su momento, y es un mensaje que tratamos de transmitir y sostener con lo que hacemos, digamos, porque también es un tema de que somos muy celosos de lo que la producción que tenemos en el estudio, lo que se elabora en el estudio, sea algo coherente con lo que nosotros transmitimos desde lo verbal, ya sea con un cliente, con colegas o con alumnos, digamos. Arquitectura tucumana, en realidad creo que es fundamental, y hay cosas que no nos damos cuenta nosotros que estamos acá en Tucumán, y el privilegio que tenemos es de tener una facultad de arquitectura pública, ¿no? Con muchísima historia y prestigio, con grandes arquitectos que pasaron por acá, y eso es algo que a veces lo naturalizamos, y ni siquiera es algo de lo cual nosotros, ¿no? los colegas charlemos habitualmente, pero es algo que realmente es muy importante para la provincia de Tucumán, ¿no? Para la provincia en todo el sistema universitario, y también a nosotros nos permite tener lo académico tan a mano, pero por un lado nosotros tenemos el ejercicio profesional, y también tenemos ese soporte académico constante, y sobre todo quienes hacemos docencia en la facultad, como para también tomar conciencia de lo que uno hace y poder reflexionar también en un ámbito
que tiene otra dinámica de lo que es el ejercicio profesional, que es el académico, que nos permite también investigar y absorber otro tipo de información que cuando estamos enfocados solamente en el día a día, en el trabajo de estudio o de obra, es muy difícil de tenerlo. Entonces nosotros siempre en el estudio tenemos esa filosofía, y fue una de las pautas de creación del estudio. Teníamos dos arreglos entre los socios cuando empezamos el estudio. Uno, de que nos íbamos a permitir el viajar y hacer una experiencia afuera a cada uno en el tiempo que pueda. Y dos, de que íbamos a tratar de sostener la docencia junto con el ejercicio profesional. Y eso creo que también tiene que ver mucho con lo que pasa dentro del estudio, que se llama Plural. Realmente el nombre también tiene que ver con una filosofía de trabajo y que nace en este lugar que es la Facultad de Arquitectura, y con un espíritu de trabajo más colaborativo, ¿no? y de equipo. Muy en grupo. Muy en grupo y muy similar, mientras los tiempos y los encargos lo permiten, a la dinámica de un taller de proyectos, digamos. Tratamos de que así sea. Les miento si le digo que se da en todos los proyectos, pero en la mayoría de los proyectos realmente se da esta dinámica de trabajo en grupo realmente, y con el espíritu del taller. El taller al que fuimos todos los socios del estudio, ¿no? Es el taller Combes. Quizá alguno de ustedes lo conoció a Leo. Leo fue el titular de cátedra hace... Yo soy malísimo con las fechas y los tiempos, ya se dio cuenta Ana cuando estamos viendo cuándo fue alumna mía, pero Leo dejó de ser nuestro titular de cátedra hace 5 años, 4 años, y lamentablemente falleció este año. Y él creo que es el principal, bueno, esto es algo muy personal, él creo que fue el principal motor para que nosotros tengamos la visión de la arquitectura y su vínculo con la ciudad y con el espacio público que hoy tiene el estudio, y que realmente tiene el taller Combes. La mayoría de nuestros exalumnos son quienes después colaboran acá en el estudio, o diferentes arquitectos que se fueron asociando en diferentes momentos del estudio. En su mayoría fuimos compañeros de facultad o fuimos alumnos del mismo taller. Entonces hay como una línea de trabajo que tiene que ver con el taller, y también hay una idea de lo que uno ve en la parte académica, en el taller de arquitectura, lo lleva al ejercicio profesional, y esa experiencia, ¿no?, profesional que uno puede ir consiguiendo a la medida que va ejerciendo, también se retroalimenta con la parte académica. Nos parece súper interesante a veces algunos conceptos teóricos, llevarlos a la práctica acá en Tucumán, en nuestro contexto, con nuestras situaciones económicas y políticas. Es todo un desafío, digamos. El trabajo del estudio, como dijimos recién, es un trabajo colaborativo. Los chicos que están en la foto son el equipo hoy, que conforma el estudio, ¿no? Y a lo largo de los años fueron pasando muchos arquitectos, estudiantes, que realmente son el alma del estudio, son los que generaron el contenido de los proyectos que vamos a mostrarles ahora. Es muy difícil a veces en un proyecto entender quién concibió el trabajo, porque es tan colaborativo el trabajo del equipo, ¿no? Que el proceso termina siendo siempre de trabajo de eso, de trabajo en equipo, en grupo. Estas fotos son del año pasado, de la cena de fin de año del año pasado, y también ahí se ve el espíritu que tratamos de tener de trabajo del estudio, tratando dentro de lo profesional, ¿no? De cómo ejercemos la profesión, tratar de generar esos ámbitos que nos permitan distendernos y reflexionar también sobre lo que hacemos, y que bueno, que también uno puede ver que diseñar o concebir espacios, proyectos de arquitectura, es una tarea lúdica, ¿no? Interesante, divertida, alegre, que creo que es uno de los fuertes de nuestra profesión, comparado con otras profesiones, digamos. A la clase la vamos a dividir a la clase, mira, parece que estoy en la facultad. A la charla la vamos a dividir en 3 partes.
una primera parte, ¿no? Destinada sobre todo a lo que es una escala más doméstica de viviendas, una segunda parte más orientada a una densidad media, edificios en altura, que son los dos temas que más nos toca desarrollar hoy por hoy en el estudio, y una tercera parte que es a lo que el estudio apunta, ¿no? El día de mañana a poder seguir cambiando de escalas y tratando de trabajar y buscando las oportunidades para trabajar en proyectos que nos permitan generar un aporte real al espacio público y a la ciudad, ya que los gestos o aportes que podemos tener hacia la ciudad y hacia el espacio público en la escala de vivienda o en la escala de edificios de altura son bastante acotados, por más que los buscamos y tratamos, son bastante acotados. Entonces por eso la inquietud nuestra a lo largo de estos últimos 3 años, les diría, fue tratar de involucrarnos más con la arquitectura que hacemos en relación a la ciudad, y justamente Pilar estos últimos 2 años estuvo haciendo varios cursos sobre la ciudad, Smart Cities, que también nos ayudan a tener un sustento teórico hacia las cosas que proponemos, ¿no? No sé si querés aportar algo de eso. Bueno, sí, más que nada que, como dice Seba, todos esos proyectos en los que nos toca intervenir a la hora de pensar cuál será el concepto, cuál va a ser la idea general de la acción, considerar todo el aspecto de la ciudad, del ciudadano, de cómo van cambiando todos esos conceptos urbanos desde que nosotros estudiamos urbanismo hacia ahora. No sé, cuando nosotros estudiamos urbanismo no había los conceptos de Smart City que hay ahora, de ciudad inteligente, cómo cambiaron cuestiones de la peatonalización, de dejar el auto para otro nivel y centrarse más en la persona. Ya no es el peatón, porque eso te indica que que no es un vehículo, sino que camina, sino es la persona, cómo vive el espacio público, cómo lo habita, cómo se relaciona, sus distintas formas de habitar, de trabajar, de esparcirse en el espacio. Entonces, bueno, todos esos conceptos tratamos de ir siempre actualizándolos porque van cambiando mucho. Y creo que este año es un año muy particular desde ese ámbito, porque cuestiones que estaban dando vueltas y que parecían importantes, hoy, este año con todo esto del COVID, son conceptos que son sí o sí, o sea, ciudad sustentable sí o sí, ya nos dimos cuenta que no se pueden dejar para más adelante, que el cambio venga más adelante, y eso creo que les llegó a muchos gobernantes, intendentes, cómo es tan importante que la ciudad cuide los recursos, los utilice mejor, que genere mejores espacios públicos. Nos vimos que, no sé, por ahí muchos tuvimos la suerte en esta, como decía, en la primera etapa de la pandemia, de poder estar en una casa, capaz con un jardín, pero en el momento que te dijeron podés salir a la calle, todo el mundo salió. O sea, a pesar que no estaba encerrado en 4 paredes, tenía su jardincito, su verde, todo, pero todo el mundo salió. Y la cantidad de gente, que la verdad que no sé si lo midieron, pero por ejemplo acá en Yerba Buena, la cantidad de gente que empezó a hacer deporte, a caminar, a salir por la avenida, no sé, entre amigos, todo es impresionante. Y eso es por la necesidad que nos dimos cuenta de la conexión que necesitamos en el espacio público con el otro, con el desconocido, o encontrarte con un amigo y salir a caminar. Bueno, creo que todas esas cuestiones que se vienen estudiando hoy están como muy arriba y muy presentes para todo. Entonces, desde el ámbito que nos toca a nosotros, que es ciertos proyectos particulares, donde de cierta forma se puede intervenir o se puede hacer un pequeño aporte, bueno, sí lo tomamos como prioridad a todos estos aspectos. Ya vamos a ir contando un poco y ahí van a ir saliendo. Sí. La idea es que mostremos, son 8 proyectos, pero que no expliquemos el proyecto completo con las plantas, sino expliquemos algunos aspectos conceptuales de cada proyecto que lo hacen particular para Tucumán y para el contexto en el que vivimos, para poder
explicar cuál es la visión del estudio con respecto a la arquitectura que busca, y que también obviamente tiene mucho que ver con el contexto en el que trabajamos, que es nuestra provincia, digamos. Cuando hablamos de las viviendas, nosotros no tenemos una receta única, o no nos manejamos solamente con el programa, ¿no?, que nos pide un cliente sobre lo cuantitativo, cuántos metros cuadrados, cuántas habitaciones. Obviamente uno tiene en cuenta lo que pide el cliente con respecto a eso, pero nos interesa interpretar más lo cualitativo, más lo que hace en sí a un hogar, ¿no? ¿Qué lo define al hogar? ¿Qué es el modo de habitarlo? Entonces, cada encargo del proyecto tiene que ver siempre con el contexto en el que nos toca trabajar, y con cuál es el modo de habitar particular de cada uno de estos clientes, digamos. Esto es un pequeño pantallazo para mostrar más o menos que cada casa tiene una historia distinta, hay todo un relato por detrás, ¿no?, que hace particular a cada una de las obras o de los proyectos. Y vamos a hacer solamente foco en 3 de estos proyectos, que son los últimos proyectos de vivienda que terminamos, y que tenemos buenas fotos también, digamos. Siempre nos colgamos con el tema de la foto, nuestro fuerte. Recién ahora no estamos como con el tema de las redes sociales y del boom de la comunicación. Uno tiene que estar un poquito más actualizado. Es un peligro las redes sociales, ¿no? Pero bueno. La primera casa es una casa que terminamos acá bueno, nos toca trabajar con viviendas particularmente en un contexto que no es tan el urbano de ciudad, de microcentro, o de San Miguel de Tucumán. Si bien hicimos proyectos de vivienda en San Miguel de Tucumán, nuestra primera obra, segunda en realidad, fue una casa en pleno microcentro, o algunas remodelaciones, pero la mayoría del trabajo nuestro, y también de los profesionales acá cuando se trata de vivienda, es en un contexto más suburbano, sería, y sobre todo, nos toca trabajar en barrios cerrados y countries. Es la realidad. Yo no sé, no tengo muy claro en Jujuy cómo se da el tema de las viviendas. Creo que no está tan arraigado el tema de los country, barrios privados. Acá en Tucumán realmente la ciudad se fue expandiendo hacia la periferia. Estamos hablando de lugares que están a 10 kilómetros de la Plaza Independencia, que es el centro de San Miguel de Tucumán, ¿no? Todas estas casas que estamos mostrando están entre 10 y 12 kilómetros, muy cerca, y en un entorno y en un contexto también muy diferente a lo que es el centro, que sí es un ámbito donde nos toca trabajar en la densidad media, o sea, en los edificios en altura, digamos. Esta casa de las Yungas, la particularidad que tenía era un pedido de parte de los clientes de hacer una casa lo más introvertida posible y salvar el problema topográfico, que era de 7 metros de desnivel entre el fondo del terreno y el acceso. Para que se den una idea, esta es la ciudad de Yerbabuena, ¿no? ¿Se ve ahí el cursor, el mouse? ¿O no? ¿Sí? Perfecto. Esta es la ciudad de Yerbabuena, este es el Cerro San Javier, ¿no? Hacia acá. Esto es todo este lugar tan grande, este lugar, son todos countries o barrios cerrados, ¿no? Esta es la ciudad de Yerbabuena más consolidada, ¿no? Acá no hay muy poquitos barrios cerrados o countries. Y el centro de San Miguel de Tucumán, desde acá, está por acá, hacia abajo, hacia la derecha, a 10 kilómetros, ¿no? Con edificios de 12 pisos, 15 pisos en algunos casos, una densidad alta, ¿no? Un FOT, si trabajan con FOT en Jujuy, van a tener la referencia que el FOT en San Miguel de Tucumán está entre 6 y 8, y en Yerbabuena el FOT está entre 0,5 y 0,8, ¿no? Para vivienda, como para tener una idea del tipo de densidad que tiene una parte del Gran San Miguel de Tucumán, que es Yerbabuena, que es el caso donde están los 3 proyectos de vivienda que les vamos a mostrar, y del master plan, y la situación a
10, 15 minutos en auto de lo que pasa en el microcentro. Por eso también la gente, cuando puede pensar en acceder a su primer vivienda o en alquilar algo más en contacto con el verde, elige esta zona, toda esta zona de acá, porque tenemos una situación muy próxima al Cerro San Javier, donde hay circuitos de trekking, mountain bike, enduro para los que andan en moto, parapente también desde el Cerro San Javier. Entonces, y acá es donde dice Pilar que después de la pandemia, cuando ya pudimos salir todos a la calle, es increíble, increíble la cantidad de gente que se ve en bicicleta, corriendo, en todo este sector, digamos. Es una calidad ambiental importante que tiene la ciudad, pero que tiene un déficit que es la densidad. La baja densidad también hace que una ciudad se expanda mucho en horizontal y sea una ciudad ineficiente, que tiene que ver con el último proyecto que vamos a mostrar. Particularmente esta casa, el desafío era salvar una pendiente importante y ir un poquito más allá con respecto al programa que nos pedían los clientes, que es una pareja grande, que no vivía acá en Tucumán. Entonces empezamos a verla, empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos proponer para la vivienda? Para ir un poquito más allá a lo que el cliente nos pide, porque los clientes no tienen la obligación de entender muchas situaciones espaciales que uno puede llegar a manejar a lo largo de su experiencia profesional, y uno tiene que buscar en esas situaciones un aporte al proyecto. Y acá en definitiva lo que buscamos fue generar una casa que ponga en valor el recorrido, ¿no? Cómo llegar desde un frente, y el recorrido por dos aspectos. Uno, para buscar diferentes secuencias espaciales que nos permitan ir conociendo la casa, participando de los diferentes espacios, ¿no? Y que nos permitan ir conociendo el paisaje que hay por detrás de la casa, que es el Cerro San Javier Este. Entonces teníamos que combinar una idea de recorrido, ¿no? Con una situación topográfica que es la que nos condicionaba a la hora de implantar la casa y salvar esos cambios de niveles. Entonces fuimos desarrollando un proyecto que, desde el acceso, nos mostraba una casa introvertida con un muro de piedra por delante de lo que sería un jardín, que es lo que se ve a lo largo de esta escalera. Pensar en ese muro de piedra como algo que sea un elemento que nos genere ese primer filtro, pero que también nos genere acá una fuga, una pequeña mirada hacia lo que pasa por detrás, una casa que si bien se presenta como muy pesada, ¿no? Muy introvertida, también a lo largo del recorrido me permite ir viendo ese entorno inmediato, ese paisaje. Entonces, la idea del proyecto fue eso, ir generando esta secuencia espacial a medida que voy conociendo la casa, y a medida que paso toda esta gran barrera bien cerrada, bien ciega, que no me invita mucho a entrar. Una vez que llego al final del recorrido, poder tener una secuencia de espacios que nacen desde el interior de la casa, pero que se van exponiendo hacia atrás, de manera tal de ir trabajando con los espacios intermedios, que es un concepto también que trabajamos mucho en el estudio, de los espacios estos de transición, que nos permite estar en una afuera, en una adentro, y que nuestro clima, realmente en primavera y en otoño, y hasta en invierno, permiten hacer uso de esos espacios y terminan siendo claves para la vida de una familia, ¿no? La galería en Tucumán, imagino que en Jujuy también, y en todo el norte del país, y en gran parte del país también es como un elemento súper importante. Entonces fue trabajar de tal manera la propuesta espacial, incorporando la situación topográfica y nunca dejando de lado del entorno, ¿no? El sitio. Para nosotros es súper importante, y es algo que trabajar en este sector de la provincia, en este sector de la ciudad, es clave. Es entender que la gente que va a vivir en un lugar como esto,
lo hace por lo que pasa acá. No lo hace por lo que está dentro del terreno realmente, sino lo hace por todo lo que sucede en ese entorno inmediato. Entonces nos parece súper importante poder interpretar eso a la hora de elaborar cualquier tipo de proyecto. Esta es la situación, todo lo opuesto a lo que pasa hacia el frente sucede hacia el contrafrente, con una casa que realmente, una vez que logro pasar esa primera barrera, que genera esa cierta incertidumbre, qué pasará, pero que me va guiando, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer para llegar al fondo, se termina abriendo y generando una casa que realmente se incorpora al paisaje y lo incorpora realmente al paisaje, a sus espacios habitables, a sus espacios interiores, digamos. Esta otra casa también nos toca trabajar acá en el Corte, en una zona muy parecida a la casa anterior, pero no es un loteo abierto, sino es un loteo abierto. No, sí, no es un loteo cerrado, no es un country, sino es un loteo abierto, que estaba como previsto que sea tipo country, al final nunca lo cerraron. Entonces tenía una condición especial en cuanto a la seguridad y en cuanto a ser un poco más introvertida y cerrada hacia el frente. Porque tenía una cuestión también de resguardo de privacidad y de seguridad. Seguridad, sobre todo. Así que el planteo de entrada fue una casa bien cerrada también con el frente y el contrafrente más abierto. Y tiene una condición especial que son todos los árboles que estaban en el lugar y que había que respetar la mayor cantidad posible, en un terreno que es bastante amplio, que también tenía cierta pendiente, y que nos permitió ubicar la casa un poco más atrás de lo habitual, entonces que tiene cierta perspectiva para toda esta casa que es en planta baja, solo tiene un sector en planta alta, entonces que desde afuera, desde el frente, se ven esta serie de elementos que se combinan para generar llenos y vacíos con hormigón, con madera, donde está el vidrio también hay una reja de madera que permite estas entradas de luces, pero al mismo tiempo resguarda. Bueno, que la verdad que es una casa muy particular, la ubicación es ahí al pie del cerro, justo antes de subir la cuesta, digamos, hacia el Cerro San Javier. También es muy húmedo, entonces la casa había que despegarla un poco del suelo, entonces se trabajó con una serie de muros de hormigón, que si ven en la foto, están volando, ahí se ve en el detalle, están casi como volando, no están apoyados pesadamente en el suelo, sino tienen un efecto que parece despegado, que bueno, entonces eso juega un poco entre el hormigón y su textura y su relación con el piso, con esa pequeña línea que lo despega y la hace como que está flotando, ¿no? Sí, en el proyecto anterior el desafío era, junto a los espacios, incorporarlos al recorrido. En este proyecto la idea, el paisaje, si bien tenemos el Cerro San Javier tan cerca, porque estamos muy al pie del cerro, no nos permitía tener perspectivas hacia el paisaje. Acá lo que buscamos fue incorporarlo al paisaje inmediato del terreno, porque es un proyecto que estaba todo rodeado de árboles. No se sacó, creo que sacamos un solo árbol que era un siempre verde, que no es un árbol autóctono, y se articuló toda la casa, fíjense inclusive en el acceso, que es lo que se ve acá con esos dos árboles, se articuló toda la organización en planta de la casa en función de los árboles, o sea, de la vegetación existente, y también de incorporar esa vegetación existente a los espacios intermedios de las casas, a estas terrazas, a estos espacios de desborde, de tal manera al no tener perspectiva para poder ver el cerro, trabajamos con incorporar la naturaleza a la casa, y hay una foto, bueno, ahí están esos árboles ahí en el acceso. Este árbol que se ve ahí, esa no es la mejor foto, este árbol que se ve acá, está detrás de un patio, que es este tabique de hormigón, que es una U de hormigón que está suspendida,
que lo contiene. Entonces, desde el interior de la casa, realmente uno está desayunando, almorzando en el área social, y tiene prácticamente el árbol ahí, a la par. Y bueno, uno trata de ver todas las condiciones del sitio, de las orientaciones, y tratar de ser lo más consecuente con lo que pasa en el entorno, y realmente hacer un proyecto de arquitectura que solamente es apto para ese lugar, para ese sitio. Por eso tratamos de que cada proyecto tenga su historia y su vínculo con el entorno inmediato en el caso de que tengamos perspectivas y podamos ver, digamos. Nosotros no tenemos el mar, tenemos el cerro, entonces y tenemos el problema de que el cerro tiene la peor orientación, que es el oeste. Entonces, todo un desafío poder combinar las mejores vistas con la orientación más difícil de controlar, digamos. Entonces, es todo un desafío, y cada proyecto nuevo de vivienda, inclusive de edificio que mira hacia el oeste, es un volver a empezar desde el punto de vista de incorporar situaciones que hayamos resuelto en otros proyectos, y también de una búsqueda constante de nuevas situaciones para también darle cierta particularidad a cada proyecto, digamos. Fíjense, esta foto, se ve ese árbol que les comentaba, que desde afuera está cubierto por el hormigón, y desde adentro se incorpora a todo lo que sucede dentro de la casa, y cómo la casa se fue articulando o pivoteando en torno a esos árboles, digamos. Esta foto es de otoño. Realmente esto en verano es todo verde, es como que la casa realmente se involucra y se pierde en su entorno. Bueno, ahí está el acceso que les comentaba. El acceso está, la puerta, no es que uno tiene que esquivar los árboles, tiene que pasar acompañado por los árboles para llegar a la entrada, digamos, como una situación. Y el marco de ese atrás, que está atrás, ayuda a enmarcar un poco esos árboles, ¿no? Lo acompaña. Contar un poco más rápido, así vemos los últimos. Sí, no sé cuánto tiempo. Uf, 40 minutos. Esta casa también es en un barrio privado. Acá el desafío de este proyecto, eso se encuentra acá. El desafío de ese proyecto era trabajar estos espacios intermedios que nos incorporen al exterior de una manera controlada, pero ya no con el recorrido, ya no con incorporar el paisaje dentro de la vivienda, sino incorporar el paisaje en perspectiva, digamos. Acá teníamos la situación de que conocíamos nuestro entorno inmediato, o sea, los vecinos. Entonces, a nivel de planta alta, trabajamos, ¿no?, el desarrollo del proyecto de la arquitectura, generando marcos que marquen el paisaje y nos permitan direccionar las vistas hacia lo que nos interesaba, digamos. Por eso esa doble altura de la parte del desborde social tiene una cara más abierta un poquito, y otra un poquito más cerrada, pero siempre tratando de buscar esa perspectiva y de incorporar el entorno en segundo plano a las vistas desde el interior de la casa. Y también van a ver que siempre trabajamos con una paleta acotada de materiales. Nos interesa que las envolventes reflejen la textura, lo rústico, por un tema de mantenimiento, y también el uso del hormigón también tiene que ver con nuestra zona sísmica, ¿no? Empezar a amigarnos con la estructura, concebirla desde el proyecto, ¿no? Desde la concepción del proyecto, y trabajar el hormigón de la manera más natural posible, digamos, y usarlo como tiene que ser, y no como algo decorativo, digamos. Esas son algunas situaciones que nos permite esto, ¿no? Pensar a la estructura desde la arquitectura para lograr situaciones espaciales. La estructura no como algo que te estorba, sino algo que te ayuda a generar los espacios y que queda a la vista. Entonces, cierto, columnas, tabiques, hormigones puestos ahí a la vista, que cumplen una función estructural, pero al mismo tiempo conforman el espacio. Entonces, la casa y la estructura se la piensa desde el inicio de la casa, no es algo que se adosa después y que molesta lo que habías pensado.
Bueno, y después vamos a ver la otra escala, que es la parte más de los edificios, digamos, le decíamos edificios de vivienda multifamiliar, que bueno, en general desarrollamos varios proyectos, son esas oportunidades que tenemos, como decimos, de generar algún aporte, algún pequeño aporte a las ciudades de ese lugar, y también pensamos mucho en la calidad de vida de las personas que van a habitar ese lugar. Muchas veces no las conocemos, a diferencia de las casas que viene un cliente con formas de vida particulares, con unas pretensiones particulares, qué le gusta hacer, qué no. En estos casos no conocemos a todas las personas que van a habitar estos lugares, entonces lo que tenemos que tratar de generar son las mejores condiciones posibles para que cualquier persona que vaya a habitar ahí tenga una mejor calidad de vida. Y para nosotros es clave, para eso, los espacios entre que decía Seba, que son estos balcones, que tratamos siempre de darle mayor amplitud, mejores vistas, que tengan ciertas condiciones que los hagan especiales y que se conviertan muchas veces en departamentos que tienen un ambiente o dos ambientes, que este lugar sea uno más de la casa y que te permita disfrutarlo también. O sea, evitar esos balcones de 1,20 m, donde solo puedes estar parado, sino tratar de darle más profundidad, darle sombra, darle verde, darle vista, darle mayores alturas. Todo eso te permite ir jugando un poco con las fachadas, darle un mejor espacio a la persona que va a vivir ahí, y hacia la ciudad también es una mejor conexión entre lo público y lo privado. Algo que me olvidé decir, la par de cada nombre del proyecto hay un código QR, ya quedará grabado para la charla, donde los linkea a la página del estudio, donde está toda la información de cada proyecto, porque la idea es mostrar un pantallazo muy general de cada proyecto. Este edificio de la General Paz es el último edificio que terminamos, la obra se terminó el año pasado, principio del año pasado, y teníamos un desafío, más allá de... Nosotros, el primer edificio que hicimos fue en el 2008, ¿no? En un buen momento del país, entonces no nos importó mucho la parte inmobiliaria, no le demos mucha importancia, ¿no? Hicimos departamentos cómodos, comodísimos, que se vendieron muy bien, y después sí empezamos a tener un poco más de ida y vuelta con los agentes inmobiliarios, entonces siempre fue un desafío buscar ese aire, ese oxígeno para tratar siempre en los proyectos de arquitectura de densidad media, de edificio que planteamos, estar un poquitito por arriba de esos metros cuadrados aceptables para el mercado. Entonces siempre también fue, cada vez que hicimos un proyecto de edificio, encontrarle la vuelta, ya sea propio, ya sea para terceros, para poder estar dentro de ese rango aceptable desde lo comercial, que es lo que menos realmente nos importa en términos muy generales, pero sí encontrar siempre algún valor agregado dentro de cada proyecto. Y realmente en la época esta de pandemia sentimos que lo que venimos haciendo con respecto a estos espacios estuvo bien, porque la gente lo usó un montón, vimos que hubo una fuerte crítica, ¿no?, hacia los departamentos de balcones corridos de 1,10 m por 7 metros que nos sirven para poner alguna planta, un aire acondicionado y alguna bicicleta, y no mucho más. Sí, bueno, durante la pandemia los balcones fueron los espacios de conexión con el otro conocido, con los lugares de queja, los lugares de entretenimiento. Fue realmente la relación con el afuera, ¿no? Un ambiente más. Un ambiente más. Y bueno, el hecho de haber siempre brindado esa posibilidad de que sea un poco más profundo, más ancho, bueno, a cualquiera que estuvo viviendo en uno de estos departamentos seguramente lo habrá disfrutado mejor, y eso nos alegra mucho, ¿no? Y siempre en los proyectos, en la mayoría de los proyectos, y en la proporción, en la escala de la unidad del departamento que lo permite, tratamos de buscar ¿no? Esta situación, el área social, la cocina y el balcón o la terraza como un sistema, ¿no? Un sistema dentro de un sistema mayor de vivienda, porque entendemos que hoy el cocinar, el estar en un espacio al exterior, pero dentro de todo contenido, también es algo que mejora la calidad de vida dentro
de la escala de un departamento. Y el desafío de este proyecto, por eso es ese frente verde. Nosotros estamos en un edificio que está a una cuadra del Bajo Tucumano, realmente con no una situación muy amigable en cuanto a su entorno inmediato desde lo visual. Entonces los lugares estos de expansión buscaban generar ese espacio más, ese plus de la vivienda, pero contenida, con un primer filtro que nos permite protegernos desde lo acústico, ambiental y visual, y realmente generar un ámbito ahí dentro de ese balcón que nos... Fíjense el entorno, techos oxidados, o sea, casas bajas, no era un entorno muy, muy agradable, entonces tratamos de generar ese microclima propio del edificio y que también nos permita aportar al espacio público desde lo visual, ¿no? Es una cuadra baja que no tiene las fachadas, como no nos otorgan demasiado las fachadas, nos parecía que era algo que nosotros desde nuestro lado podíamos hacer, porque también todo el sistema de riego que se desarrolló, por el cual se apostó en un edificio de alquiler, y la incorporación de toda esa malla, que la vemos en un montón de proyectos de arquitectura de todos lados del mundo, pero acá en Tucumán tuvimos que buscar los tubos de aluminio por un lado, la malla galvanizada, nos tuvimos que ir a Córdoba a verla, a comprarla, y empezar a todo solucionarlo de una manera más casera, que eso también tiene que ver con nuestro contexto dentro del contexto del país, del mundo, ¿no? Tucumán, como a ustedes también les pasará, imagino en Jujuy, que no nos llega la tecnología, o a veces, ¿no? La gente no está dispuesta a invertir, y entonces uno también tiene que, aparte de diseñar, aparte de dirigir técnicamente ahora, también desarrollar, ¿no? Situaciones de envolventes y tecnológicas que... Con los recursos que se tienen. Con los recursos que uno tiene, también ese es un desafío, y para lograr algo que nosotros entendíamos que era una decisión que servía tanto al que está dentro y a la gran mayoría de la gente que pasa por esa calle, que realmente no va a entrar al edificio, pero que también tiene un aporte desde lo visual hacia la calle, hacia el espacio público. Dakar, otro edificio que se está construyendo, que es en una esquina muy emblemática en Santiago y Catamarca, y que da justo al frente de una plaza que tiene la llegada del ferrocarril, que actualmente está, o sea, no está tan buena la plaza, pero le están invirtiendo para que realmente sea una plaza linda. Y esta esquina tiene mucha visual desde todos los lados, y la calle Santiago, que viene como en contramano, cuando nosotros íbamos a instalar este edificio, sabíamos que íbamos a tapar un poco la perspectiva hacia la plaza. Entonces el gesto que se hizo fue trabajar con una curva, que es una curva que se va moviendo, que en la parte de abajo es más metida, entonces cuando vengo desde el auto por Santiago, ya me permite ver la plaza, me acompaña a esa perspectiva, a la visión de la plaza, y desde más arriba se aprovecha todo el retiro y se levanta más una especie de torre que se separa de las medianeras. Entonces, con ciertos gestos formales, creo que, bueno, se logró ese espacio en planta baja para el peatón, para el auto, de mirar un poco más la plaza, y en la planta alta para la perspectiva más desde lejos, en toda la parte de arriba, esa torrecita, que bueno, que considero que va a quedar bastante agradable con la curva, y todo el sistema de parasoles, porque también toda la mayoría del frente era hacia el oeste, entonces con una muy buena vista hacia el cerro, pero con mucho sol del oeste, entonces con un sistema de parasoles va a ser filtrado, ¿no? Esa es la construcción. A nosotros eso nos parecía súper importante, que fíjense que esta curva, cómo va agrandándose hacia arriba, cómo va agrandándose, nos parecía súper importante esto. Nosotros con un edificio, no cambiar la perspectiva que uno tiene a nivel de copa de los árboles, y tratar de hacer uso de esas vistas a partir de un nivel que tiene que ver con un nivel promedio que hay en toda la cuadra de edificios de planta baja y 3 pisos. Entonces,
tratamos de combinar el gesto de la curva con un perfil urbano natural de la manzana y con la perspectiva hacia la plaza y la copa de los árboles, que la vista del edificio es muy interesante. Bueno, estas son imágenes de frentes, cortes. Esta es la curva, ¿no? Sí, y había que solucionar departamentos realmente pequeños, o sea, comerciales, inmobiliariamente, dentro de esa curva, que siempre, bueno, es bastante complejo de resolver, incluso también con los cambios de curva, la estructura era un elemento muy importante, porque había puntos donde tenía que sostener mayores voladizos que en otros pisos. Pero bueno, trabajamos muy en equipo con los ingenieros, con el ingeniero Benito, y se solucionó una estructura realmente que se adapta muy bien a todas las plantas y que, bueno, se la ve ahí, el edificio se lo ve, parece esas curvas medio flotando, pero por atrás hay unas buenas columnas que lo sostienen y hace que funcione muy bien. Y lo bueno de las vistas del edificio es que justo desde esa línea hacia el oeste ya no hay tantos edificios en altura como sí lo hay desde el edificio, desde la plaza hacia el este. Entonces nos permite realmente, mientras uno va subiendo en altura, tener una perspectiva a todo lo que es, no sé si se logra ver bien ahí, pero es todo lo que es los galpones del ferrocarril, con toda la estación que hay acá, y después todo es una ciudad baja, es toda una ciudad baja hasta el Cerro San Javier, digamos. Entonces es una curva que va acompañando realmente ese movimiento del cerro. Bueno, y este es otro edificio, que es en la calle 25 de Mayo, que también es una de las calles más importantes acá en el centro. Lo que se buscó en este edificio, lo que veíamos es que todo su contexto era un contexto de unas 3, 4 cuadras que son bien ladrilleras, ¿no? Con mucho uso del ladrillo visto, pues está el Colegio Sagrado Corazón, que es todo de ladrillo, hay otros edificios que tienen un par de años más también, que son todos de ladrillo. Entonces nos interesaba de cierta manera continuar con esa línea, porque la verdad que son unas cuadras bastante agradables, que son muy caminadas, de mucho tránsito peatonal, que hay muchos bares por la zona, que la gente le gusta ir mucho también a la Plaza Urquiza. Entonces queríamos mantener un poco esa condición. Y nos pareció también muy importante... Sí, esa imagen de ciudad, digamos. Sí, y nos pareció muy importante también la vista hacia la calle de los balcones, la conexión de esos balcones hacia la calle. Es un edificio que se pidió también que toda la torre de adelante tenga mayor altura que la torre de atrás. Una ¿sí? cuestión comercial. Una cuestión comercial. Más de para adentro, al frente. Pero nosotros no queríamos frente. que eso sea tan fuerte para el contexto. Entonces lo que se hizo fue mantener esa condición de ladrillo hacia la altura en relación a los edificios que están en su entorno y continuar con una torrecita más de cemento y de hormigón visto hacia arriba, ¿no? Y otra cuestión que se trabajó fue unos balcones en doble altura, con cierto sector en doble altura, que tienen como otra espacialidad y que tienen una abertura también que te permite ver hacia la Plaza Urquiza. Entonces, bueno, fue todo un trabajo volumétrico que tiene, yo creo que su aporte a la ciudad desde ese ámbito de mantener esa condición, esa imagen de ladrillo hasta cierta altura, de generar algo nuevo con otra textura, de generar esa doble altura, que es algo que por ahí no existe, o que una condición muy particular, y que creo que le va a generar una espacialidad súper interesante a esos departamentos. Así que bueno, fue ese el detalle que tenía este edificio, que perfectamente podría haber sido todo completo de losas y sin demasiado agregado más. Y creo que están en obra ahora, están en este nivel, es un proyecto, hicimos solamente el proyecto, no hacemos el seguimiento de obra, digamos, o sea, están acá, sí, más o menos a esta altura, con etapas de hormigón. Ya ¿no? se ven las cajitas estas de hormigón que hacen un juego, que van salteando todas esas dobles alturas. Y los últimos 2 proyectos, ¿estamos? ¿Hola? No sé si se cortó. ¿Se cortaron la de ellos o la nuestra? Bueno, me parece que sí. Perdí ellos. Acá están
Hernán levantó la mano. ¿Qué quiere Peto? ¿Cómo andás? Acá hay chat. Va todo bien, estamos. Perfecto. Dale. No lo veíamos, disculpen. Me quedó el chat ahí dando vuelta. Y estos últimos dos proyectos en realidad cuentan un poco cuál es el norte del estudio, ¿no? En la medida que se puede, porque también, obviamente, seguimos haciendo viviendas, seguimos haciendo edificios y todos los encargos de arquitectura porque nos parecen importantes cualquiera de las escalas de trabajo. Eso es importante destacar que todas las escalas nos resultan interesantes y de todas se aprenden, desde un puesto de pancho que hicimos una vez, que había que definirlo, nos había dicho el cliente que necesitaba hacerlo en 1 metro cuadrado y tuvimos que hacer todo un esquema funcional. Ahí está, ¿no? Sí, hasta estos proyectos que tienen, bueno, otra escala, que son súper interesantes, que por ahí te encuentran, ahí está, ahí se conectaron de vuelta. ¿Estamos? Sí, se nos había trabado a nosotros, no sé si los demás... Ustedes nomás. Perfecto. Listo. A ver, larguemos con esto. A ver, ¿se puede compartir? Ahí está. Bueno, dentro de estos proyectos especiales les queremos contar un poco del proyecto que es de un master plan, o sea, de un proyecto urbano, y este último proyecto, que es casi un spoiler, porque lo acabamos de presentar, lo está presentando mañana. Estamos imprimiendo. Lo acabamos de terminar. Pero está bueno contarlo un poco, bueno, ya seguramente se publicará en las redes, así que, bueno. Este es un proyecto de la Caja Popular de Ahorros, en un terreno súper interesante, porque es en la calle San Martín, que tiene, ¿cuánto es? 22 metros 22 por 37 de ancho, y en una cuadra que es bastante histórica, con edificios súper importantes, porque está el Banco Nación, está el Paseo Español, Ex Rentas, son de los pocos lugares con edificios históricos que quedan en la ciudad. Entonces nos pareció muy importante de qué manera podríamos rescatar un poco eso y mantenerlo, o hasta respetarlo con mucha sencillez y sutileza, ¿no? Así que lo que tratamos de hacer fue de cierta forma como dialogar con ese entorno de una manera moderna. Y otro punto que nos interesó mucho, que a nivel peatonal, la calle San Martín es una calle muy transitada, sobre todo, no sé, si vas cualquier día a las 12 del mediodía, yo creo que las veredas se quedan bien cortas en cuanto a su ancho. Es una calle que no te da pausa, no podés parar, claro, tenés que caminar. Esa era la palabra que decíamos, necesitamos generar un pequeño lugar de pausa, porque si vos vas caminando por ahí y querés decir, quiero hacer una llamada por teléfono y detenerme, no tenés un lugar. Entonces decíamos que el proyecto lo que necesitaba era generar ese espacio como de posible pausa, tanto para el que va por la calle o el que va a ingresar al edificio, que pueda detenerse, bajar un poco de esas revoluciones que generalmente tiene nuestra city tucumana ahí en esa cuadra. Calurosa y con muchas bocinas de fondo. Claro, muchas bocinas, calor, no tiene sombras, no tiene árboles. Sí, es el Tucumán que conoce la mayoría de que viene acá y reniega cuando viene al centro, digamos. Entonces, bueno, fue generar ese espacio ahí urbano que te permite entrar, y también teníamos la condición de 2 niveles de vereda, porque está el Paseo Español, que tiene el nivel histórico de vereda, y el otro edificio... Esa veredicta que se ve. Claro, y el otro edificio que tiene la vereda más profunda, que es la que se exige ahora. Entonces, en ese cambio de vereda, que lo veíamos como un problema al principio, ¿no? Tener una vereda que viene de 4 metros y que se choca con una pared y pasa a ser una vereda de 1,60. En ese cambio de vereda, vimos en ese problema una posible solución y propusimos de generar... Lo veo que está clavado. No sé si... está bien.
propusimos generar una plaza de acceso, ¿no?, que articule el cambio de vereda, que genere esa pausa de la cual hablaba Pilar, y que genere una secuencia espacial más amigable para el peatón, para el entorno, y es un programa que tenía que resolver en sus 3 primeros niveles, o en sus primeros niveles, no había tanta precisión en ese aspecto, todo el programa de la Caja Popular, que son edificios de oficinas para el área de seguros de la Caja, y de ahí para arriba, por una cuestión de código, que la máxima altura permitida son 7 pisos, había que aprovechar el potencial del terreno, por una cuestión también económica del valor de la tierra, y proponer oficinas para la renta que sean de la Caja Popular. En ese esquema, y sobre todo lo que más nos interesa es esto, ¿no?, el perfil urbano, que realmente es muy fuerte, y nos parecía... Bueno, estamos marcados por una altura No. que nos parecía importante respetar, y de ahí más arriba lo que hicimos fue retranquear la altura mayor que nos permitía el edificio, para que no compita justo en el nivel de frente con los edificios existentes que ya tenían como una altura establecida. Entonces, ahí se puede ver cómo el primer tramo del edificio mantiene la altura del Paso Español y de su entorno, y lo acompaña, y después la parte que tenía que ser más alta está retranqueada, ya en otro nivel, que incluso en la perspectiva peatonal que uno va a tener en esa cuadra, no lo vas a llegar a ver al edificio de más arriba, sino vas a ver mucho más este primer tramo del edificio, ¿no? Y lo que hicimos también fue remarcar estas líneas como principales que tenía el Paso Español, y nosotros lo repetimos con unas bandas de hormigón que atraviesan todo el ancho del frente, y agarran, digamos, este espacio público que generamos en la planta baja, con su árbol y su lugar para descanso, para hacer filas por tema COVID. Para estar, ¿no? Para poder estar. Siempre la ciudad generalmente tiende a echarte, a que no generarte lugares de descanso, y bueno, en este caso nosotros queríamos generarlo, queríamos invitar a la gente a que se quede un ratito ahí y pueda descansar o entrar al edificio. Y en el interior generar una triple altura, con oficinas que balconean a esta triple altura, que te dan la bienvenida, que le dan otra escala al edificio, y que busca también una forma de trabajo muy distinta a la que estaban acostumbrados en la Caja, que era de boxes cerrados, donde nadie puede ver lo que estabas haciendo. En este caso lo que se busca es un trabajo transparente, donde todos vemos lo que se está haciendo, y se comparte. Entonces para eso tuvimos que trabajar mucho con asesores acústicos, de aire acondicionado, de iluminación, estructura, todo redes eléctricas. Sí, todos los puntos fueron sumamente importantes, pues si el espacio era abierto, bueno, había que trabajar mucho la acústica, la iluminación, los revestimientos, el aire acondicionado. También queríamos tener ciertos materiales de los edificios que estaban a la vuelta, entonces se trabajó con pisos de travertino en las plantas bajas, y también queríamos una imagen moderna del edificio nuevo, entonces con todos estos sistemas de parasoles, con unos tonos similares a los del entorno. Y también por un tema de programa, también propusimos nosotros, hoy la Caja Popular no tiene un ámbito donde almorzar, donde quedarse a comer o tomar un café para la gente que trabaja, entonces nos parecía que justo en este punto, donde se articula el edificio, ¿no?, entre el basamento ese y las torres de oficinas, generar ahí un lugar de distensión, más con la onda ahora del trabajo de oficinas, que uno tenga la posibilidad de ir a tomar un café, almorzar, llevar su almuerzo y poder tener un ámbito donde hacerlo. Una propuesta nuestra del estudio, generar un piso que articule, ¿no?, los dos programas, y que genere un Zoom, bar y terraza, que son estas imágenes. Este sería el espacio de Zoom, de espacio tipo foyer de Zoom, que también puede ser una expansión de la parte esta de bar, o para trabajar con una notebook de una manera más distendida, por si es que tiene uno que salir del ámbito de la oficina. Y este espacio
¿no? Ya a nivel de coronamiento de los edificios históricos, estos que son muy fuertes, y a nosotros me parece un desafío súper importante de cómo atender, armar acá tipo un rooftop, un lugar que pueda, ¿no?, generar ese corte y con el retiro, el edificio también generar espacialmente ese gesto, acompañarlo con actividades que permitan esta articulación, digamos. Y por último, para no cansarnos, Hagamos cortito, una banda. en la búsqueda de estas de oportunidades, ¿no?, de hacer ciudad, acá en Tucumán hay un sector de ciudad que son 33 hectáreas que dan, en Yerbabuena, que dan hacia una de las, que son 33 hectáreas que podrían haber pasado a ser lo mismo que son estas manchas negras, que son countries o barrios cerrados, digamos. Esto, su futuro, fucsia, el futuro era que sea un futuro más negro, digamos, más parecido al entorno de barrios privados y countries. Hace 4 o 5 años, nuestra inquietud de ver ese terreno y tener el temor a que suceda lo que viene sucediendo con la ciudad, ¿no?, de grandes barreras urbanas, nos llevaron a hablar con los dueños de la tierra, y Luis tuvo el caballito de batalla ahí para ir a conseguir cómo llegar a los dueños de la tierra, y nos dieron la oportunidad, ¿no?, nos generamos la oportunidad de proponerle algo distinto, que tampoco era algo nunca antes visto, ¿no? Era pensar un poquito más en la ciudad y pensar que uno haciendo ciudad podía generar otro tipo de situación espacial de la que uno estaba acostumbrado. No, y también cambiarles el concepto de que solo iban a ganar con country, sino por el contrario, con la mayor ocupación de la tierra en cuanto a densidad, realmente para ellos iba a ser un mejor negocio, más allá de, acompañado de que eso también es mejor para la ciudad. O sea, en vez de que ahí vivan, y la típica foto teníamos del colectivo, no sé, 200 familias, bueno, pueden vivir 500 o no sé cuántas eran, 1000, 1500. Entonces lo importante es cambiar ese concepto. El suelo puede ser usado de manera más eficiente, y eso tiene un montón de repercusiones a nivel sustentable, de recolección de basuras, de servicios, de colectivo, o sea, todo de movilidad, todo tiene su repercusión sustentable. Y sobre todo el cambio en los usos, que es de uso mixtos. Ya no es solo genero vivienda, o sea, solo genero un country que tiene viviendas, sino la propuesta era generar algo que tenga usos mixtos, comercial, residencial y oficinas, salud, todo en un mismo lugar, con la condición de que vos vas a poder de manera más eficiente tener acceso a todos esos lugares sin moverte tanto de tu casa, que es este concepto urbano que se está hablando mucho ahora de la ciudad de los 15 minutos, como a 15 minutos de mi casa yo puedo tener todos estos servicios sin necesidad de sacar el auto, tomar un colectivo, o moviéndome en la bicicleta. Bueno, eso que lo están haciendo en muchas ciudades, hay un plan enorme en París, en Barcelona, en la ciudad de Buenos Aires, incluso se están fortaleciendo pequeños centros cerca de las viviendas para que en 15 minutos puedas tener acceso a la mayoría de los servicios que necesitas de manera cotidiana. Sí, y básicamente la propuesta como formal, esta avenida Perón era muy, muy importante, había calles que queríamos continuar, en la dirección norte-sur, otras en este-oeste, y lo que se hizo para, como la Perón es tan fuerte, pero también es una vía de circulación vehicular muy rápida, se creó un bulevar paralelo, y lo que nos permitía era generar más frentes de valor. O sea, no solo iba a ser importante el frente que daba Avenida Perón, sino también los que daban a este bulevar, para que los comercios no generen espaldas hacia el sector de viviendas, sino que tengan para los dos lados sus frentes de valor muy importantes. Y en este bulevar lo que pretendíamos nosotros es generar también lugares para hacer deporte, para caminar, para andar en bici,
con una velocidad más lenta a la que sucede en la Avenida Perón. Y también otra condición que teníamos, que eso fue como que trabajamos incluso con la municipalidad, que hay una diagonal que atraviesa toda la ciudad de Yerbabuena, y que ellos bueno, nos pedían que la continuemos, entonces nosotros la continuamos de manera simbólica, y generábamos ciertos focos y hitos distintos a nuestra trama, que siempre es como más aburrida, digamos, y más continua, que no tiene sorpresas. Bueno, a través de estas diagonales se va a poder generar ciertas perspectivas diferentes a las que tenemos si solo caminas por la trama. Entonces, del 100% del terreno, se fueron destinando distintos porcentajes a lo que es el terreno, a lo que se tiene que vender, a lo que tiene que ser público, a lo que tiene que ser calles y veredas. Esa es más o menos la trama. Y bueno, ahora se está trabajando en la presentación de un sector. La verdad que por suerte tuvimos muy buena aceptación, tanto de todas digamos, los entes, y bueno, y quieren que este tipo de proyectos continúen en todo el resto de las tierras que todavía faltan por urbanizar, porque en realidad todos estos lugares eran cañas de azúcar, son limones, son cañas de azúcar, y que básicamente se están convirtiendo en suelo urbano, o sea, pasaron de ser suelo agrícola a ser suelo urbano. Entonces lo que hay que hacer es tener un master plan para que ello se vaya desarrollando con el tiempo de manera ordenada y organizada. Entonces, este es un sector de 33 hectáreas de 200 que hay para ese lado de la ciudad donde se pretende crecer. Entonces, si uno planifica cómo va a crecer esa ciudad y tiene un master plan a seguir con distintas condiciones, bueno, estoy totalmente segura que eso va a ser mejor para todos, o sea, no solo para el dueño de la tierra, sino también para toda la ciudad, ¿no? Un gran aporte. Esas son las distintas funciones que se plantearon. Vivienda, comercial, oficina, que bueno, ahora con el tema del home office y demás habrá que reverla. Pero claro, son todas cosas que se tendrán que ir adaptando en el tiempo. Estos son proyectos a muy largo plazo. Nosotros ahora estamos planteando las primeras 2 manzanas, y probablemente eso lleve a desarrollar, no sé, 15 años o más. Algo de hotelería, algo de salud, de educación, y algo más lúdico, más cultural. Entonces, la propuesta era decir, che, fuimos a la municipalidad con esto, ¿no? Una ciudad con un FOS de 0,5 hace 4 años, realmente es una ciudad ineficiente. De la avenida Perón hacia el norte, donde está todo por hacerse, fuimos con este trabajo, esta propuesta, donde pensamos que un FOT de 2, o sea, no estamos hablando del 8 o 7 de San Miguel de Tucumán, estamos hablando de un FOT de 2. No, ni siquiera FOT a ciertas alturas. O límites de altura. Siempre teniendo un FOS de 0,50 o más, que es la cantidad de verde que vos tenés dentro del terreno, vos podés establecer que tus edificios van a tener ese acceso al verde, y el suelo va a tener la absorción suficiente para no tener problemas pluviales, y pues bueno, que es un uso mucho más eficiente del suelo, de viviendas de densidad media, le decimos, que son, o sea, no son los edificios altos de 7, 10, 15 pisos, sino esos de planta baja, 3, 4 niveles, que están muy en contacto con el verde, muy en contacto con los espacios públicos, y lo que pretendíamos nosotros también es que estos edificios están muy cercanos a la ciudad. Porque el gran problema que teníamos es que todos nos pedían que estos sean barrios cerrados por el tema de seguridad. Nosotros, el planteo que siempre hacemos, y que lo trabajamos incluso con los dueños de la tierra, fue que nosotros les vamos a dar seguridad a todo el área, generando balcones, lugares que miren a las calles. Así que... Esta era una propuesta ya más edilicia de cómo nos imaginábamos el perfil urbano, y que había que conseguir de alguna manera en un código o algo de que los edificios tengan mínimo un 20% de permeabilidad para que se dé ese contacto visual con la calle, como decía Pilar, y realmente que eso genere ciudad, ¿no? El poder ver y que va circulando, no vaya caminando a través de un cerco vivo de cientos de metros, sino algo que esté como
que se vea una ciudad realmente. Y en cada bloque, esto era como muy conceptual, porque imagínense que es algo que tiene que trabajar quien trabaja en la manzana, realmente, que no necesariamente podríamos ser nosotros, cualquier otro estudio de arquitectura podría ser quien desarrolle un proyecto en cada manzana. Bueno, era tratar de armar algunos lineamientos generales para que realmente se pueda hacer ciudad y tengamos esta situación de sombra en las veredas, gente que pueda caminar por veredas cómodas, gente que pueda circular por bicicleta en bicisendas, lugares para estacionar, porque el auto realmente, aunque tratemos de que la ciudad sea lo más peatón, lo más amigable para el peatón, el auto está, y es una realidad. Y realmente esto, generar esas terrazas que miren hacia la calle y no que le den la espalda, para que realmente haya una seguridad visual y que la gente realmente se sienta ahí contenida. Y sí, en algunos de estos focos que atraviesa la diagonal, pensábamos que la ciudad admitiría en un futuro algunos edificios que rompan con este perfil de 5 niveles, que supere ese perfil, siempre acompañados por una cuestión de perspectiva de algún espacio público que nos genere esa relación de altura y horizontal, digamos. Después el área comercial, esto bueno, son imágenes. Y bueno, ahí, eso es todo lo de la charla de hoy, digamos. No sé si estamos, si nos escucharon. ¿Nos escucharon? A ver, ¿alguna pregunta? Ahí están escribiendo. Ahí está. Ah, no, ahí están. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, no sabíamos ya si estábamos hablando. No es problema solos. nuestro la conexión, entonces, por suerte. No suele pasar que nos anda mal internet. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y escucharon. Y bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Jujuy, la verdad, por generar estos ámbitos que, como decimos, siempre son una gran oportunidad, porque nos permite estar en distintos lugares, ¿no? Y bueno, la verdad que no sé qué pasa con el Colegio de Jujuy. Bueno, contento de poder mostrar el trabajo del estudio. A veces cuesta generar estos ámbitos porque uno anda con el día a día, o es más, hoy como contamos, estamos entregando un proyecto, entonces estamos como sin dormir hace bastantes semanas, o durmiendo mal, pero nos parecía muy interesante poder mostrar lo que estamos haciendo, y también le damos las gracias a todos los chicos del estudio, sobre todo a Franquito, que preparó la presentación, nos ayudó hoy con eso. Y bueno, estaremos en contacto para próximas charlas. Oh, muchas gracias. No sé si terminamos, Éxitos, detenemos, me da cosa salir sin despedirnos de Ana y el resto del Colegio de Arquitectos. ¿Le mandan saludos por parte nuestra? Ahí volvemos, la lluvia con todo. Está lloviendo en Jujuy, parece. Deben estar con problemas de condición. Ahí está. Bueno, ya nos despedimos nosotros. No, se largó la lluvia con todo y se cae el internet a nosotros ahora. Ah, claro, sí. Sí, acá también se viene la lluvia, parece. Bueno, recién dijimos ahí que, bueno, realmente muchas gracias por la invitación. Tratamos de no excedernos de la hora, pero bueno, se fue 1 hora y 20. Y según Hernán Casiari, ya después de los 20 minutos cuesta retener una charla, no me quiero imaginar 1 hora 20. Yo estaba preocupada por el tiempo. Sí, que les corta eso. Bueno, gracias. ¿Terminamos? Sí, se lo escucha, ¿no? Se lo escucha. Se ve todo cortado, si se me escuchan ya está bien. Bueno, no, se lo escucha. Salud. Bueno. Estamos medio trabados, pero hemos podido participar de toda la exposición, la verdad que muy interesante. Bueno, hacer arquitectura es intervenir en la ciudad y pensar en modos de habitar. Hemos visto todo un recorrido
escalas de intervención, ¿no? Desde la vivienda unifamiliar, suburbanas, hasta intervenciones de escala urbana, ¿no? y propuestas a otra escala. Y siempre pensando en la escala humana, ¿no? Así que nos encantó, digamos, el recorrido. Así que, bueno, me parece que fue una gran manera de cerrar este ciclo. Muy contento de haberlo conocido y de haber escuchado y visto sus propuestas. Así que, bueno, agradecerles. Estamos cerrando este ciclo, como te digo, estamos cerrando un año, como hablamos en la previa, muy, muy especial, muy intenso, muy diferente, muy inesperado, que nos obligó a ser creativos en la forma de relacionarnos, de hacer cosas, ¿no? Y bueno, estamos acá cerrándolo con ustedes, con un gran gusto. Y bueno, simplemente esto, felicitarlos, agradecer a todos los participantes, ya se han ido yendo algunos debido a nuestro corte, pero muy, muy contentos de haber realizado esto que se está terminando en este año y haberlo cerrado con ustedes. Así que un gran abrazo, muchísimas gracias, felicidades para todos y será hasta un próximo encuentro. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, muchas gracias. Sí, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a cuidarse. Y bueno, festejar en familia el cierre del año, que es lo más importante, digamos. Sí, reflexionar todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y pensar en positivo y sacar conclusiones para adelante, ¿no? Y siempre la escala humana, me parece que eso es un gran mensaje, ¿no? Y bueno, ojalá nos podamos encontrar presencialmente en próximos encuentros. Nosotros el año que viene, hablando de la virtualidad, nosotros este año realizamos un congreso virtual que se llama, lo patrocina FADEA todos los años. Nos tocó a Jujuy, que se llama CHET, Congreso hacia la Equidad Territorial, lo hemos realizado en noviembre. Sí. El desafío de hacerlo presencialmente el año que viene acá en Jujuy. Lo hicimos junto con el Colegio de Salta. Así que bueno, veremos de qué formato le damos como para tener una gran participación. Me parece que sería bueno incluir al estudiantado, a las facultades, a la academia. Sí, cuenten con nosotros para ese tipo de cosas. Cuenten con nosotros nos encanta participar, organizar también. Siempre somos... Qué bueno. Siempre nos sumamos a todo ese tipo de situaciones, digamos. Bueno, la verdad que es bienvenido, ¿viste? Los colegios como los nuestros, que somos chicos, digamos, provincias chicas, no tenemos centros de estudio cercanos, todo lo hacemos con mucha vocación, ¿viste? Y a pulmón. Así que todas las manos sobre cosas. Así que bueno, y más con el talento de ustedes sería muy grato. Así que bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. Contento de haber participado. Muchísimas gracias, ¿no? Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Ya nos fuimos, ¿no? Muy buenos chicos, muy piola, ¿no? Sí, son re piolas. Me faltó decir, a no bajar los brazos. Está abierto el micrófono. Lo puedes decir todavía. No sé si es Zoom o qué, pero